Muy buenas a todas y a todos. Antes que nada, pues agradecer al comité organizador por permitirme participar, aunque sea online. Yo soy Gloria María Génova, de la Universidad de Salamanca, y en este ratito que me acompañáis os voy a contar el caso de dos grandes olvidadas de la época risorgimentale italiana, quienes son Rosina Muzio Salvo y Lauretta Ligreci, dos grandes olvidadas que entre ellas se entendían. Bien, en la historia europea se hallan múltiples elementos ligados a la manera de la sociedad de concebir los dos géneros, el masculino y el femenino, relacionados con sus peculiares características y con sus diferencias en cuanto a relaciones tanto personales como en la sociedad. Efectivamente, son estos elementos alrededor de los cuales rueda el secular debate que conocemos como querelle de sexe o querelle de femme. En este ha de tenerse en cuenta como fulcro principal a la mujer, bien sea considerándola como individuo por sí sola y también proyectándola en su relación con el sexo opuesto y con el peso, la importancia que la sociedad le atribuyó. Ahora, evidentemente, debido al tiempo, trataré de dar unas pinceladas sobre lo que son estas dos poetisas y lo que hicieron. Bien, antes que nada, pues quería decir dos palabras sobre el canon, porque justamente el canon es lo que hace que estas dos poetisas y, como ellas, muchísimas más, se olvidaron. Y, asimismo, la historia europea ve, como Marta Sánchez lo dice, la normalidad era el canon de una literatura masculina universal, blanca, etc. Eso ya nos dice mucho sobre lo que es el canon. Y así, sin entrar en cuestiones filosóficas, religiosas y políticas, me gustaría citar, para empezar, a Christine de Pizan, porque antes que lo que denominamos, como decimos antes, querella de las mujeres existiera, pues ella ya estaba derrotando desviscerando lo que es una de las temáticas más importantes que se perpetúa a lo largo de la historia, es decir, la diferencia entre hombres y mujeres. Christine de Pizan afirmaba que no existe ninguna diferencia entre el alma de un hombre y el alma de una mujer. Simplemente se limitó a decir que, según ella, Dios le otorgó al hombre la capacidad y el arte de gobernar, lo cual no significa que siempre el hombre esté apto para dicha tarea, ni que la mujer sea una inepta para poderse encargar de lo que es un gobierno. Y la historia nos lo enseña. Tenemos grandes personajes femeninos que gobernaron pueblos con éxito. En cuanto, en cambio, a las capacidades intelectuales, la misma de Pizan afirma que no se trata de una carencia de intelecto, sino que una carencia en el campo de las mujeres de posibilidades, una carencia de oportunidades que les fueron ofrecidas. Simplemente al sexo femenino se lo excluyó de la vida académica, de la vida política, y evidentemente su formación quedó pues bastante recluida en ámbitos domésticos, hogareños, que digamos. Y lógicamente la deducción de este debate de querella de las mujeres es fundamental también en el Risorgimento. ¿Por qué? Porque este movimiento, el Risorgimento italiano, coincide con el romanticismo. Y si hasta entonces los escritos femeninos y los escritos masculinos son totalmente diferentes porque las temáticas abordadas lo son, en el caso del Risorgimento hay una única temática general común, el sentimiento patriótico, el cual evidentemente está plenamente compartido tanto por hombres como por mujeres. Y este será el leitmotiv. Lo que pasa es que, lo de siempre, en los manuales de historia, de literatura, las mujeres quedan totalmente excluidas, a pesar de haber participado activamente, ya no solo digo como poetisas, como autoras, sino como activistas en ello, y lógicamente pues caen en el polvo del olvido, y asimismo le pasa a Rosina Muzio Salvo. Dándoos unas pequeñas pinceladas sobre ella, nació en Termini Imerese, provincia de Palermo, Sicilia, el 23 de diciembre de 1815, y vivió en la capital palermitana, donde entró en contacto con los intelectuales de la época,
quienes estaban involucrados en la causa de 1848, en los moti rivoluzionari del 1848, y entre ellos encontramos a Francesco Pérez, por ejemplo, y a los demás autores de la revista La Ruota, en la cual Rosina mismamente decidió colaborar. El perfil bibliográfico de esta mujer resulta interesante porque pudo literalmente vivir lo que es todo el proceso resurgimental, porque murió en 1869 y entonces pudo ver lo que fue una Italia unida y casi libre de todo dominio extranjero, evidentemente el sueño de ese entonces. Además de esto, además de formar parte de la revista La Ruota, que decíamos, ella se involucró activamente en ayudar a todos los exiliados sicilianos, italianos en general, y a asentar las bases para la llegada de Giuseppe Garibaldi en Sicilia. Y además ella mantuvo actividades filantrópicas, apoyó a familias, estuvo escribiendo novelas, hizo de todo, fue una mujer activa en todos los aspectos. Y los biógrafos que escribieron sobre ella de hecho lo demuestran. Y, dato no menos importantes, ella fue madre y fue esposa, fue mujer. O sea, rescata un poco lo que es el canon, lo que el canon dice que seamos las mujeres. O sea, que si somos una cosa no podemos ser la otra. Pues ella fue absolutamente todo. Y como subraya Daniela Bombara, ella fue la primera mujer de la época de 1800 quien escribió una novela epistolar Adelina, en Sicilia, obvio, que tuvo un eco tan fuerte hasta en Giovanni Verga, que se inspiró en ella para la narración de Storia di una capinera. En cambio, Lauretta Ligreci cayó todavía más en el olvido. Y bueno, nació en Palermo ella también el 15 de noviembre de 1863 y falleció con tan solo 16 años, es decir, en 1849. Los escritos bibliográficos recuperados y recopilados la pintan como la clásica jovencita, enfermiza, tardorromántica, amante de los lánguidos versos y profeta incluso de su propia muerte. Lauretta Ligreci acompañó, sin embargo, sus versos íntimos de inspiración leopardiana con el férvido patriotismo que fluía por sus venas, en los cuales individuaba a la monarquía borbónica como el enemigo con quien había que enfrentarse dando la cara, como lo dice Enrico Bono. Y si bien Lauretta no pudo presumir unas nobles orígenes, aún así se creó en un ambiente alto burgués intelectualmente estimulador, y fue educada por un preceptor y aún así fue autodidacta. ¿Qué más puedo decir sobre ella? La figura de ella está siempre ligada a la de otra grande poetisa de ese entonces, que fue Giuseppina Turrisi Colonna, y bueno, lo que pasó con Lauretta Ligreci ya no es tanto el tema de las poesías, sino que ella, al ser tan jovencita y se escribía de ella, y procedo a citar que su mismo aspecto físico, su pelo tan rubio y tan fino que enmarcaba una frente sin arrugas igual que su alma, conllevó a que los historiógrafos luego no le atribuyeron su característica de poetisa, sino que la casi divinizaron, y eso pasa también con Turrisi Colonna. Ahora, en el caso de la poesía que yo decidí analizar, que es In Morte a Lauretta Ligreci, escrita por Muzio Salvo, es un homenaje contenido en el poemario póstumo Versi. Se trata de un largo poema en el cual se celebra la magnificencia intelectual de la compañera patriota Lauretta Ligreci, y en este caso pues procedo directamente a citar unas partes. Dieletta forme, mansueta, pura come il zaffiro, di splendente cieli, o fanciulla. E io ti amai di affetto dolcissimo a quest'anima esacerbata dall'umane inequizie. Entonces me pregunto, ¿será cierto que solo una mujer puede cantar de otra mujer sin caer en el estereotipo? Ya que Rosina elogia tanto su cándido aspecto físico como
hablando también de su pureza de alma y de intelecto que ella misma afirma haber amado desde il más profondo affetto e dulzura. E sigue: ai grandi astri d'Italia, eterne note cantò d'affetto, e si confuse in Dio, e costei io piango. Rispondevi, è il crudo fato di questa mia povera terra. En estos breves versos se aprecia como Rosina rescata a la compañera del estereotipo canónico, ya no solo de la capacidad intelectual, sino que del sentimiento patriótico que Lauretta experimentó y grabó en sus versos, dejando una huella para todo ser humano desde el punto de vista político, saliendo de aquella casilla que le había sido otorgada por los críticos hombres que la veían en esa óptica de débil, jovencita, lord byroniana y leopardiana. Y concluyendo, definitivamente el concepto que tenemos de la misión de la mujer determina el rumbo de su educación, que sin duda durante siglos fue por y para la familia. Alessandro Berri en 1764 se enfrentó a dicha problemática con la originalidad y la audacia típica de los miembros del café, concluyendo que la responsabilidad y por directa consecuencia la culpa de esta mentalidad que reducía a las mujeres en un estado de subordinación e inferioridad había de buscarse y se hallaba y se encontraba en los mismos hombres, ya que ellos habían marginado a las mujeres y nunca les habían ofrecido la posibilidad de ejercer su talento. Y cito: si proibisce loro lo studio delle belle arti sotto pena di essere ridicoli. Desafortunadamente, Berri fue un paladino solitario en esta causa y unos años después Rousseau afirmó que la femme est faite pour plaire et être subjuguée, elle doit se rendre agréable à l'homme. Y en esta misma concepción, la subordinación de las mujeres que las mujeres vivieron y que en muchos casos siguen viviendo, puesto que, como dice Marta Sanz, otra vez, ya hemos tenido nuestros paréntesis y hemos tenido nuestros ratitos y luego ya no. Evidentemente ha de buscarse en la historia, que siempre olvida a las mujeres. En conclusión, es un verdadero pecado, es una pena que tantas páginas de historia y de literatura hayan sido borradas solo por contener nombres femeninos, ya que literalmente falta la otra cara de la misma moneda que hizo que el Risorgimento italiano y muchísimo más movimiento, muchísimas más épocas no tengan lo que es la otra parte de la historia, bien sea tan fundamental para el país, para Europa y en general. Los manuales deberían contener toda esa parte que el canon hizo silenciosa hasta ser invisible, y deberían los manuales rescatar una memoria no solamente femenina, sino nacional y mundial. Y citando Leopardi, donne, non poco l'Italia da voi si aspetta. Muchas gracias.